Y bueno, de retomar un poco el hilo histórico, ¿verdad? De dónde viene o por qué razones, quiénes fueron los que estuvieron detrás y los que estuvieron también al frente de este movimiento nacional, porque no fue iniciativa de dos, tres personas, no fue necesidad de pocos, digamos, grupos sociales o de instituciones, sino fue una realidad social la que se dio y que vino a contribuir a solucionar problemas que se habían planteado desde 1949. La preocupación acerca de la diversidad de formas de escritura que tenían los idiomas, de la apenas, ¿cómo le diría yo?, del incipiente espacio que tenían los idiomas indígenas en las instituciones públicas, presentaban un problema, que cada institución escribía como a sus técnicos les había facilitado, porque todos los que escribieron al inicio, y los que escribimos, pues me incluyo entre ellos, fuimos autodidactas. De alguna manera, alguien tomó idea de cómo escribir su idioma a través de un escritor anterior, ¿verdad? En mi caso, como soy maya quiché, yo me dediqué a aprender el alfabeto de don Adrián Inés Chávez, que fue prácticamente el pionero en mi comunidad, de querer poner digamos, en grafías propias la escritura del idioma maya quiché. De hecho, él fundó antes una academia que se llamó la Academia de la Lengua Maya Quiché, ¿verdad? Pero aparte de todo ese problema que teníamos, yo me involucré porque estaba dando clases en la Universidad de San Carlos, en el Centro de Aprendizaje de Lenguas, y pues nos dimos cuenta de que los alumnos no tenían oportunidad de buscar literatura y de encontrarla como yo se las estaba enseñando a escribir y leer en la universidad. Ellos mismos manifestaron el descontento y la dificultad que había de encontrar algo apropiado para reforzar los conocimientos adquiridos en la universidad. Y entonces fue que yo, por iniciativa propia, acudí a Pronevi, que era una de las instituciones, ya digamos, era un programa de educación bilingüe ya formalizado de parte del Ministerio de Educación, donde habían muchos colegas indígenas que estaban trabajando, si no estoy mal, una cantidad como de 8 idiomas mayas. Entre ellos me encontré con el señor Andrés Kuzmucú, estaba también Eduardo Pacay, que ellos dos, estaba Domingo Bulush de la comunidad lingüística quiché, estaba don Ricardo Choy Ajquejay de la comunidad lingüística cachiquel, estaba don Francisco Ortiz de la comunidad lingüística MAM, y bueno, otros compañeros que ahora no recuerdo. Eran varios y con ellos platicamos en una primera reunión cómo haríamos posible el orden, digamos, en la escritura de los idiomas. ¿Cómo podríamos nosotros unificar el alfabeto de manera que el que nos lea, sea quiché, sea cachiquel, sea sutujil, que me lea a mí en idioma quiché, lo logre hacer de manera pertinente? Y la única vía que encontramos y que concluimos era la unificación del alfabeto, ¿verdad? De esa cuenta fue que entonces en la segunda reunión ya se invitaron a las instituciones para que nos mandaran a sus representantes. Y entonces en una tercera reunión ya llegó un representante del Instituto Indigenista Nacional, don Marcial Machia Cutzal, que fue pieza fundamental en todo lo que vino posteriormente.
También llegó representación de la Universidad Rafael Andívar, llegó un representante de una asociación de escritores mayances de Quetzaltenango, llegó también, no sé si en la segunda o posteriormente, hubo representación de CIRMA, representación del Instituto Lingüístico de Verano, que si remontamos a la historia, el Instituto Lingüístico de Verano fue el primero en escribir los idiomas indígenas, porque ellos tuvieron el interés de trasladarnos la Biblia cristiana, ¿verdad?, a través de nuestros idiomas, y ellos habían traducido las Biblias. Al principio fueron, digamos, parte de esa unidad que hicimos interinstitucional, aunque al final ya no nos acompañaron mucho y se opusieron a la creación de la Academia de Lenguas Mayas, se opusieron a la unificación del alfabeto porque se sintieron perjudicados en su inversión anterior, ¿verdad? Entonces, y lo otro era que tampoco les parecía, creo yo, el contenido que la ley tiene de fortificar los idiomas, la identidad y de valorar lo que el pueblo maya es, porque la intención anterior, la de la transmisión de la Biblia, pues fue altamente ideológica, ¿verdad? Entonces ellos llevaban su línea y nosotros la nuestra. Total, al final se fue quedando el Instituto Lingüístico de Verano, se fue quedando la Academia Maya Quiché, porque ellos también ya tenían un estatus que nosotros prácticamente les veníamos a quitar, ¿verdad? Porque se unificó y se sacrificaron experiencias anteriores, fueron dos, digamos, que yo recuerdo muy bien, que fue la Academia Maya Quiché y el Instituto Lingüístico de Verano. Entonces, nosotros, yo diría, este grupo protagonista, este grupo pionero, no fue, digamos, a iniciativa muy personal, sino, digamos, nos basamos en una necesidad que había, tanto de las instituciones como de la población, y además desde 1949 a los 80, que fueron los años que nosotros estuvimos trabajando la creación de la academia, habían pasado mucho tiempo y muchos compañeros habían vivido la castellanización, habían vivido, digamos, la profesionalización de los ¿cómo se llama?, de los maestros bilingües anteriores, que fueron un poco empíricos, pero que sabían su idioma. Total, toda esa experiencia se acumuló para que en 2 seminarios lingüísticos que se llevaron a cabo anteriormente a este movimiento, abonaron al contenido que nosotros pusimos a la vista de ahí sí ya de la institucionalidad del Estado, específicamente al Congreso de la República, la necesidad de la creación de la Academia de Lenguas Mayas. Por supuesto que cuando llegamos y lo planteamos y dijimos que queríamos la academia, los señores diputados, que en ese tiempo eran cortos de visión algunos, dijeron que para qué queríamos una academia si habían tantas academias de mecanografía, ¿verdad? O sea, que no se imaginaban que lo que queríamos era una academia de lenguas que normara la escritura, que normara la disciplina lingüística de Guatemala y que ordenara la utilización de los idiomas a todos los niveles. Fue un trabajo titánico. Primero de explicar en qué consistía, luego de convencer y negociar para que ellos nos dieran el voto, un voto que paulatinamente fue creciendo. Pues ustedes saben que un proceso de aprobación de ley en el Congreso de la República no se hace en un día, ¿verdad? Primero se presenta la iniciativa, luego, pero para llegar a la iniciativa, nosotros tuvimos que recurrir a un grupo interdisciplinario de profesionales indígenas, entre ellos abogados, economistas, lingüistas, sociólogos, antropólogos y, bueno, de todas las disciplinas posibles, también educadores, porque ellos ya, los que estaban en el PRONEVI eran educadores. Y ellos fueron los que nos fueron orientando sobre el contenido de esa ley que
todos los de la Junta Provisional. Bueno, primero fuimos un comité provisional de creación de la academia, luego una junta directiva provisional que todavía en la publicación de la ley actual aparecen los nombres, ¿verdad? Entonces, algunos nos mantuvimos desde que inició el proceso hasta el final y otros se fueron quedando. Entonces, hubo varios momentos y varias generaciones de compañeros que impulsaron. Por ejemplo, en el caso de los representantes institucionales, primero de la Universidad Rafael Andívar estuvo, por ejemplo, Guillermina Herrera al principio, luego estuvo Martín Chacach, que fue el que culminó el proceso. En el caso de FEJER estuvo, recuerdo yo, el señor Rigoberto Caal, luego estuvo Ana Rutilia Ical. En el caso de otras instituciones, el Instituto Indigenista Nacional estuvo don Marcial Machia Cutzal, también estuvo José Sanik Chanchabac, y entonces hubo periodos en que ellos estaban unos y otros, pero hubo tres o más, como 4 personas que nos mantuvimos de principio a fin, que fue don Andrés Cusmucú, mi persona, y don Marcial Machia Cutzal, que estuvo desde el principio. Luego, un poco más adelante, se agregó don Guillermo Rodríguez Guaján, que fue el secretario, y bueno, los vocales que se fueron intercambiando. Entonces fue una junta directiva, diría yo, en determinados momentos cambiante, pero los 4 punteros de lanza de principio a fin fuimos los que ya mencioné. Entonces esa fue una lucha histórica ad honorem, porque eran nuestros tiempos libres. Yo trabajaba en la tarde en la universidad, tarde-noche, y toda la mañana se la dediqué a este proceso de gestión que hicimos a nivel político, a nivel administrativo, recurrimos a todas las instancias posibles de las habidas y por haber para no fallar en ese final, en esa victoria que queríamos tener, que era la creación de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala como una entidad autónoma. Eso significó, imagínese usted, convencer al 75% de los congresistas para que dieran su voto, porque una entidad autónoma no se logra con mayoría, no se logra con 100 y pico votos como ahora, ¿verdad? Sino es con el 75% de los votos del Congreso, y eso significó, solo eso que fue nuestra gestión política, significó un trabajo titánico. Nosotros fuimos negociando bancada por bancada, diputado por diputado. Hubo un momento que recurrimos a las esposas de los diputados. Seguimos muchas estrategias. Nos ganamos a los diputados con más verba en el Congreso de la República, como Arístides Crespo, que fue un opositor férreo al principio, pero que al final decidió que al fin se creara o se aprobara la ley que creaba la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala.